El 25 de marzo de 2009, en Grovetown, Georgia, la policía encontró el cuerpo de una mujer en su propia casa. Había sido brutalmente golpeada con un bate de béisbol y una pata de cabra. Al principio parecía un simple robo, ya que alguien también había irrumpido en la casa de al lado. Sin embargo, pronto los agentes se dieron cuenta de que algo mucho más aterrador y complejo había ocurrido, y que no solo una persona estaba involucrada en el crimen. A las 9 de la mañana de ese mismo día, una llamada al servicio de emergencias interrumpió la calma. Un hombre dijo: Sí, estoy en Hot Springs Drive 229. La puerta trasera ha sido forzada. Vine a hacer un trabajo, pero la dueña no está en casa. Toqué y llamé, pero nadie me respondió. Mitchell Kosar fue quien llamó al servicio de emergencias. Era un trabajador de mantenimiento y estaba preocupado por la dueña de la casa, quien lo había contratado para realizar un trabajo. Los oficiales llegaron al lugar y se dirigieron inmediatamente a la puerta trasera. Estaba completamente destrozada. Dentro de la casa, todo era un caos. Objetos esparcidos por el suelo, colchones volteados, cajones abiertos. Al continuar inspeccionando, los policías notaron manchas de sangre en el suelo y las paredes. Había mucha sangre, y las señales de lucha eran evidentes. Al abrir la puerta del garaje, encontraron a la dueña de la casa, Kay Parsons, tendida junto a su auto en un charco de sangre. Cerca de ella yacían un bate de béisbol y una pata de cabra. Su cuerpo mostraba múltiples heridas por golpes. Algunas de ellas indicaban que había luchado con todas sus fuerzas. Imaginen recibir un golpe con una pata de cabra y luego ser brutalmente golpeado con un bate de béisbol. Es prácticamente una tortura. Cuando la policía encontró a Kay, aún tenía un pulso débil, por lo que fue trasladada de inmediato al hospital. El sargento mayor Jimmy Edmonds, con 27 años de experiencia en la policía, confesó que en toda su carrera nunca había visto una golpiza tan brutal. Kay Parsons era una esposa y madre común y corriente. Esa mañana llevó a su hijo Derek a la escuela, y al regresar a casa, fue víctima de un ataque despiadado. Nadie tenía nada malo que decir sobre ella. Su familia y su hijo eran lo más importante en su vida. Era una madre ejemplar. Sus seres queridos no podían imaginar quién podría haberle hecho algo así ni por qué. La mañana se volvió aún más oscura cuando los investigadores descubrieron que también habían irrumpido en la casa de al lado. Ahora había dos robos. Esto generó muchas preguntas. ¿Había realmente un criminal despiadado suelto en la ciudad? ¿O todo era una coincidencia? ¿Quién sería la próxima víctima? El miedo se palpaba en el ambiente. Los policías se dirigieron a la casa vecina, donde encontraron el mismo escenario. Objetos tirados por el suelo, cajones abiertos. Temían hallar otro cuerpo o a una víctima gravemente herida, pero afortunadamente la casa estaba vacía. En el patio trasero, al acercarse a la puerta lateral, Jimmy Edmonds notó un pequeño rastro de sangre en el picaporte. De inmediato entendió que la persona que había atacado brutalmente a Kay también había entrado a robar en la casa vecina. Todo parecía sin sentido. ¿Por qué alguien, después de cometer un ataque tan violento, se tomaría el tiempo de irrumpir en otra casa en lugar de huir? Un criminal normalmente querría escapar lo antes posible. Esto parecía personal. Y la pregunta obvia era, ¿por qué estas casas y estas personas en particular? Kay y David Parsons vivían en la casa 229 de Espia Hot Springs Drive. Eran una familia encantadora. En la casa 227, justo al lado, vivían Becky Sears y su esposo Tony. Becky tenía dos hijos de un matrimonio anterior, Michael y Christopher Bowers, y tres más, dos de ellos con Tony. En total, era madre de 5 hijos. Cuando los Parsons y los Sears se mudaron a la zona, se hicieron amigos de inmediato. Pasaban mucho tiempo juntos. Los adultos jugaban tenis, y sus hijos, que tenían edades similares, jugaban béisbol. Ambas familias eran muy cercanas. Según Becky, Kay era su mejor amiga. Su sonrisa sincera y el brillo en sus ojos parecían confirmarlo. Estaban en la misma etapa de la vida, criando hijos, y sus esposos viajaban con frecuencia por trabajo. Tenían muchas cosas en común. Cuando Becky recibió la llamada informándole que habían irrumpido en su casa y que su amiga Kay había sido atacada, se apresuró a regresar. Al llegar al lugar del crimen, Becky estaba en estado de shock y hacía muchas preguntas. ¿Dónde está Kay? ¿Cómo está? ¿Qué le pasó?
Ni siquiera parecía preocuparse por su propia casa. Poco después se dirigió al hospital para ver a su amiga. En el momento del ataque, el esposo de Kay, David, no estaba en la ciudad. Estaba en un viaje de negocios en California. Jimmy Edmonds lo llamó para informarle lo ocurrido. David prometió regresar en el primer vuelo disponible. Cuando llegó al hospital, le explicaron que el cerebro de Kay ya no mostraba actividad, por lo que tomó la dolorosa decisión de desconectarla. Esto fue lo que informaron las noticias. El jueves, Kay Parsons falleció en el hospital a causa de las heridas sufridas. Investigadores de los condados de Columbia y Richmond llegaron a la casa de la familia en Hot Springs Drive en busca de pruebas. Un vecindario que solía ser tranquilo y seguro ahora estaba sumido en el horror. Jimmy Edmonds sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Los habitantes estaban preocupados, y él intentaba planear el siguiente paso. El sargento mayor entendía que lo primero que debía hacer era interrogar a Mitchell Cozart, quien había ido al trabajo de Kay. Mitchell explicó por qué había llegado y dijo que, al ver la puerta forzada, llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Luego vio a un niño sentado sobre una piedra en medio de la calle. Era sospechoso, como si el niño estuviera observando algo con un propósito. Pensó que algo debía estar ocurriendo. Era extraño. El chico en cuestión era Michael Bowers, el hijo de Becky, la vecina de al lado. Estaba sentado en una piedra justo frente a la casa de Kay. Era una escena inusual y despertaba ciertas sospechas. ¿Quién se sienta en una piedra frente a una casa a la que acaban de entrar por la fuerza? Mientras Jimmy Edmonds estaba en el lugar, le pidió a Michael que le mostrara la suela de sus zapatos. El chico levantó los pies y el sargento mayor notó que un fragmento de vidrio estaba incrustado en la suela de una de sus zapatillas, exactamente del mismo tipo que el de la puerta trasera rota. En ese momento, Michael era el único sospechoso. Pero entonces sonó el teléfono y todo se puso patas arriba. Una joven llamó a emergencias diciendo que alguien había salido del bosque y le había disparado. Cuando le preguntaron dónde había sido herida, respondió que en la pierna. Se encontraba en el centro de fisioterapia Healing Hands. Su nombre era Becky Sears. Lo primero en lo que pensaron los policías fue: ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando con estas familias? ¿Quién los está casando? Los investigadores se preguntaban si Kay y Becky estaban involucradas en algo peligroso, porque parecía que alguien las estaba casando. El jueves por la noche, cuando Sears cerraba las puertas del centro de fisioterapia, le dispararon en la pierna y le dijeron que si no pagaba, la próxima vez le dispararían en la cara. Mientras tanto, Jimmy Edmonds intentaba entender cómo estaba involucrado el hijo de Becky en todo esto. Tenía vidrio de la escena del crimen incrustado en la suela de su zapato. Había alguna conexión entre esas dos casas. Solo quedaba descubrir cuál. La policía revisó el nombre de Michael en la base de datos y descubrió que ya había tenido problemas con la ley. Era un adolescente problemático que ya había sido arrestado. Consumía sustancias prohibidas e incluso había asistido a una clínica donde le proporcionaban metadona. Los hijos mayores de Becky eran completamente diferentes. Por un lado estaba Michael, con evidentes problemas en su vida, y por otro, Christopher, un joven decente y respetable. Christopher tenía trabajo y su propio apartamento. Su vida estaba en orden. La familia los trataba de manera distinta. Michael era el hijo problemático, mientras que Christopher era el hijo ejemplar, al que todos querían y respetaban. Becky decía que estaba cansada de las travesuras de Michael y que pensaba echarlo de casa. Todo apuntaba a él, un joven consumidor de drogas, sentado frente a las casas que habían sido asaltadas. Y como bien se sabe, la adicción a menudo lleva al robo. Como resultado, Michael fue llamado a interrogatorio. Michael contó lo que había hecho esa mañana. Había ido a casa de su amigo Anthony. Dijo que fue a verlo solo porque planeaba ir a la clínica por metadona. Se sentía mal y quería pedirle un poco. Estuvieron viendo televisión por un rato. Luego Anthony se fue a la clínica por la metadona, así que Michael tuvo que regresar a casa. Luego los investigadores interrogaron a Anthony. Le preguntaron a qué hora había llegado Michael. A las 6:45, respondió. Anthony todavía no estaba dormido. Dio detalles exactos sobre la hora en que Michael llegó y la hora en que se fue. Entonces, Jimmy Edmonds empezó a presionarlo más, preguntándole si él o sus amigos estaban involucrados en el ataque.
Anthony comenzó a dar respuestas evasivas. Sé algo, pero no estoy seguro. ¿Qué sabía? No tenía idea. No podrán atraparme. O sabía algo, o había hecho algo, o había visto algo. La policía también llamó a Christopher, porque podía aportar información útil. Después de todo, era su hermano. Podría conocer a sus amigos. Esto fue lo que dijo. Debido a mi padrastro, mamá no quiere que Michael viva con nosotros. ¿A qué te refieres? No se lleva bien con él, y Michael miente bastante, diciendo que ha encontrado trabajo. Quiero asegurarme de que el amor por tu hermano no te haga perder el juicio. Lo que quiero decir es que las personas que están en metadona y no tienen trabajo, de alguna manera, tienen que conseguir dinero. Sí, creo que tienes razón. ¿Quién de las personas con las que tu hermano se relaciona podría hacer algo así? Es posible que Michael necesitara dinero para comprar drogas, o que le debiera algo a alguien. O tal vez Kay descubrió algunos de sus secretos. Sin duda había una conexión entre estas familias. Pero Jimmy Edmonds aún no podía encontrarla, y eso lo volvía loco. Sin embargo, pronto sonó un teléfono que cambió nuevamente el curso de la investigación. La seguridad de la prisión informó que su recluso, Jerry Jacobs, arrestado por un pequeño accidente de tráfico, quería hablar con la policía sobre algo que había oído en las noticias. Jimmy Edmonds lo invitó a un interrogatorio, pero en cuanto Jerry entró en la sala, dijo de inmediato: «Creo que mi hermana está involucrada en la muerte de Kay». Resultó que Jerry Jacobs era el hermano de Becky Sears. Los investigadores estaban atónitos. Un día vino a mí llorando. Le pregunté qué pasaba. Ella me dijo que tenía un romance secreto. Una de las declaraciones de Jerry fue que su hermana tenía un romance con el esposo de Kay Parsons, David. Esto hizo que se viera el crimen desde una perspectiva diferente. Ella me llamaba a menudo y se quejaba de que Tony no hacía tal o cual cosa, pero David sí lo hacía. Aunque los investigadores estaban sorprendidos, la imagen empezó a aclararse. Finalmente vieron la conexión entre estas mujeres y sus familias. Jerry afirmaba que la muerte de Kay le convenía a David y a Becky. Ella lloraba y le rogaba que encontrara alguna forma de matar a Kay y hacer que todo pareciera un accidente. Jerry dijo que Becky casi le suplicó que se deshiciera de Kay, y entonces le dijo a Becky: «A veces todos odiamos a alguien y nos enojamos», pero ella dijo: «No, realmente quiero matarla». Luego le preguntó: «¿Podemos hacerlo?». Él le dijo: «No podemos. Hay que darle crédito a Jerry. Contó todo, aunque ella fuera su hermana». Jerry ayudó a la policía a encontrar a los sospechosos que tenían un motivo para deshacerse de Kay de una vez por todas. Al principio, los policías simpatizaban con David Parsons, quien acababa de perder a su esposa, a quien había amado desde la escuela. Pero al enterarse del romance, comenzaron a verlo de manera diferente. Quedó claro que Kay era una víctima de las circunstancias doblemente. Cuando se descubrió su aventura, los investigadores empezaron a sospechar de David. Sin embargo, el día del asesinato de su esposa, él estaba en California. Era importante para la policía saber qué sabía él. ¿Podría haber sido cómplice del crimen? ¿Y estaba todo planeado de antemano? El interrogatorio a David tuvo lugar el 27 de marzo de 2009. Primero, se le pidió que hablara sobre su aventura con Becky Sears. Empezamos a hablarnos el verano pasado. Jugábamos al tenis. Un día ella dijo que jugaba mal, porque se distraía conmigo. Así fue como comenzó el coqueteo. Luego comenzaron a intercambiar mensajes y llamadas, y después pasaron a reuniones personales para tener relaciones íntimas. Esto duró bastante tiempo. Becky Sears estaba obsesionada con David Parsons. Tenían una relación apasionada. Ella esperaba que algún día pudieran estar juntos abiertamente. Después la mujer decidió contarle a su esposo sobre el romance, y David entendió que eso ya era demasiado. Terminó con ella, y Becky lo tomó muy mal. Luego, Jimmy Edmonds le dijo que sabía sobre la llamada de Becky el día antes de la muerte de Kay. Al mirarlo, David confirmó que fue él quien la llamó. El martes por la noche hablamos mucho. Simplemente discutimos todo lo que estaba pasando. Luego tuvimos sexo por teléfono. Eso es todo. No fue solo un romance del que ya se había olvidado. La relación continuó hasta el asesinato de Kay. David también podría haber estado involucrado en este caso, pero su viaje de negocios, que tuvo lugar a miles de kilómetros en California, fue una excelente coartada. Pondrás a tu hijo en una situación terrible
Si escondes información y terminas en prisión. ¿En prisión por qué? ¿Por estar involucrado en un asesinato? Si es así, revisen todo lo que quieran, donde sea. Durante todo el interrogatorio, David juraba que nunca pensó que Becky iría tan lejos en sus intentos de deshacerse de Kay. Nunca pensé que ella pudiera planear todo y montarlo de esa manera. ¿Quién sabe qué pasa por la cabeza de las personas? Las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. ¿Por qué desesperarse? Por ti y por ti. Él fue sincero, compartió detalles que evidentemente lo avergonzaban. Los investigadores comprendieron que estaba diciendo la verdad. No se podía probar su culpabilidad. Difícilmente quería hacerle daño a su hijo Derek o privarlo de su madre. Durante el interrogatorio, Jimmy Edmonds no podía dejar de pensar en Michael Bowers. Estaba seguro de que este tipo estaba de alguna manera involucrado en el asesinato. Pero hacia el final del interrogatorio, David dijo algo inesperado. Recordé algo más. Le pregunté quién más sabe sobre nosotros. Y ella dijo que Christopher está al tanto. Otra declaración inesperada durante la investigación. La única persona que sabía sobre el romance era el hijo de Becky, Christopher. Christopher era muy leal a su madre. Becky a menudo le hablaba sobre su aventura y los problemas en su matrimonio. Era muy abierta con su hijo. El hermano de Becky dijo que, de todos los hijos, Christopher era el más leal y solidario con su madre. Ella llamaba y se quejaba a Christopher todas las noches. Él contestaba el teléfono y yo le preguntaba, ¿es tu mamá? ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que pasó?, respondía él. ¿De nuevo David? Sí, de nuevo David. Correcto. Ella trascendió los límites de la relación madre-hijo, compartiendo con él lo más íntimo. Teniendo en cuenta todo lo que ahora sabía Jimmy Edmondson, dejó de considerar a Michael como cómplice del crimen. Al joven lo liberaron sin presentar cargos. Se levantó su estatus de sospechoso. Jimmy Edmondson comprendió que había estado sospechando del hijo equivocado. Ahora el principal sospechoso en la investigación era Christopher. Los investigadores revisaron su pasado y descubrieron que su relación con Becky no era típica entre una madre y un hijo. Lo llamaban Mama's Boy, pero las cosas eran peores. Él hacía todo para complacer a su madre. Cuando creció, ella empezó a darle dinero. Le compró un coche, una casa, le daba todo lo que él deseara. Pero detrás de todos esos regalos venían obligaciones. Él hacía todo lo que ella le pedía. Tenía una conexión especial con su mamá. Pensaba, es mi mamá y está molesta, y yo debo protegerla. Es mi mamá y haré cualquier cosa por ella. Además, los investigadores descubrieron que Becky suministraba medicamentos recetados difíciles de obtener a Christopher. Ninguna madre normal haría eso por su hijo. Empezó a tomar muchas pastillas de Xanax. Y cuando se tomaba una, se descontrolaba. Las personas que consumen sustancias prohibidas están dispuestas a hacer cualquier cosa por una dosis. Becky probablemente aprovechó la mente nublada de su hijo. Los investigadores sospechaban que Christopher estaba tan unido a su madre que podría haber llegado al asesinato por ella. El 27 de marzo de 2009, Becky Sears y su hijo Christopher Bowers fueron citados por la policía para un interrogatorio. Cuando comenzaron a interrogarlo, no avanzaron mucho. Todo lo que los investigadores podían decirle era, Christopher, nos estás mintiendo. Todo no es como lo cuentas. Quiero que lo pienses bien. Acabas de llamarme mentiroso. Mi amigo murió y al día siguiente dispararon a mi madre. Exijo un abogado. Los investigadores estaban completamente desconcertados. Este era el peor de los posibles desenlaces, ya que aún no tenían suficientes pruebas para presentar cargos en su contra. La situación con Becky era diferente. Después de que le leyeron sus derechos, ella comenzó a declarar de inmediato. Cometí un error. Hice que Christopher pensara que quería que él hiciera algo terrible, pero no quería que le hiciera daño a nadie. Pero lo hice pensar que realmente quería eso. Estaba seguro de que me estaba ayudando. Es sorprendente lo rápido que una madre amorosa se volvió contra su hijo. Lo abandonó a su suerte, como si lo entregara a los lobos. Becky contó que esa mañana temprano fue a ver a Christopher. Luego lo llevó a su casa. Él subió arriba y se escondió en una habitación libre. Christopher se quedó allí hasta que Becky se fue de la casa con los niños, y hasta que Kay llevó a su hijo a la escuela. Cuando me fui, él estaba en el patio trasero. Pero no sé si estaba allí todo el tiempo mientras nos íbamos. No sé a dónde fue, si se quedó en el patio o entró a la casa. Todavía tenía la esperanza de que cambiaría de opinión.
Antes de eso, le dije que se quedara y que volvería pronto. Pero él respondió que iba a hacer lo que debía hacer. Y yo intenté disuadirlo. Eso es todo. Estaba en el patio trasero cuando ella se fue. Claramente no para jugar al voleibol o saltar en el trampolín. Cuando todos se fueron, saltó la valla hacia la casa de Kay. Christopher irrumpió en la casa por la puerta trasera y luego atacó a Kay Parsons, matándola. Esa es la razón indirecta por la que fue allí. Christopher simplemente hacía lo que pensaba que me haría feliz. Y eso significaba que iba a hacerle daño. Pero él es tan amable. Por eso, Christopher está dispuesto a hacer todo lo necesario para que yo sea feliz. Hará lo que sea por mí. Nada fuera de lo común. Simplemente Becky Sears está tratando de hacer todo lo que cree que la ayudará a salir de esta situación. Y si eso significa sacrificar a su hijo, no dudará ni un segundo. Sabía perfectamente sus intenciones, por lo que le ordenó que simulase un robo también en su casa. Como resultado, los investigadores descubrieron que, después de que Christopher atacó a Kay, salió de la casa por la puerta trasera, regresó a la casa de su madre, simuló el robo, salió por la puerta principal y se fue por el sendero del bosque. Llevaba consigo un conjunto de ropa de repuesto. Todo estaba tan bien planeado. Luego llamó a Becky y le dijo dónde estaba para que ella fuera a recogerlo. No vi sangre en su ropa, pero vi sangre en su rostro. Entonces, le pregunté qué había pasado. ¿Estaba todo bien con Kay? Y él dijo que le había sacado toda la mierda de ella. Su propia opinión no tiene límites. Becky Sears es la organizadora de este crimen y arrastró a su hijo en él. Lo sobornó, lo metió en las drogas. Becky sabía lo mucho que él la amaba y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Ella lo controlaba como a una marioneta y él obedecía a todas sus órdenes. Cualquier emoción, cualquier molestia por Chris parecía forzada. Tenía tanto miedo por él, me preocupaba tanto por él. No sabía cómo protegerlo, no sabía qué hacer para ello. Luego los investigadores decidieron hablar sobre los eventos de esa noche, cuando le dispararon después del trabajo. Se descubrió que lo habían planeado con Christopher en un intento de despistar a la policía, que se había acercado demasiado a resolver el caso. Él no quería disparar. Chris quería asustarme para que llamara a la policía y dijera que me habían disparado y que me extorsionaban. Pensaron que esto desconcertaría a los investigadores. No sabían que comenzarían a sospechar de ellos. Levántate, manos detrás de la espalda. Estás arrestado bajo sospecha de asesinato. A Becky Sears también se le presentó un cargo de asesinato. Al año pagamos alrededor de $6,000 por el seguro. Si pudiera ahorrar en eso, sería simplemente feliz. Esta entrevista fue realizada a Becky Sears aproximadamente 9 meses antes del asesinato. Probablemente, su romance con David ya estaba en pleno auge. Solo mírenla. Ella parece una madre amorosa y común, pero este tranquilo remanso resultó ser muy profundo. ¿Quién lo hubiera pensado? 22 de abril de 2009. Sala del Tribunal del Condado de Columbia. En el último mes, los policías han ido descubriendo gradualmente el plan para asesinar a la mujer de 41 años, Kay Parsons. Rebecca Sears es considerada la organizadora del asesinato y su hijo, Christopher Bowers, el autor material. Ambos han sido acusados de asesinato de Parsons. Becky y Christopher contrataron abogados para que los representaran en el juicio. Vic y Jax Hogg eran entonces los abogados más conocidos de la ciudad. Era un poco extraño que dos hermanos representaran a dos acusados diferentes en el mismo caso. Había un claro conflicto de intereses. La confesión de Becky lo cambió todo y los enfrentó. Jax empezó a construir su defensa culpando completamente a Becky, mientras que su hermano, quien la defendía, acusaba en todo a Christopher. Anteriormente, esta semana, madre e hijo se negaron a admitir su culpabilidad en los cargos de robo con allanamiento, asalto armado y asesinato con agravantes. Una periodista que estaba en la sala del tribunal captó con su cámara el momento en que Becky, recién llevada al juicio, lanzó un beso al aire a Christopher. Muchos lo consideraron inapropiado. ¿Cómo se puede traicionar a una persona y luego decir, «te amo»? Fue un claro intento de llamar la atención del público. La acusación insistía en la pena de muerte para Bowers y Sears, y ahora se veían obligados a luchar por sus vidas. Las apuestas aumentaron, al igual que la atención del público hacia este caso.
Todos los que seguían el proceso sabían que el verdadero villano no era Christopher, sino Becky. Y Becky sabía que la probabilidad de que le impusieran la pena de muerte era muy alta. Así que comenzó a hacer todo lo posible para evitarlo. Luego los periodistas lograron obtener 2 cartas del tribunal. Ambas fueron escritas por Becky y dirigidas a Christopher. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Seguramente no muy bien. Entenderé si me odias. He fallado a todos. Los he fallado a todos. Pero me alegré de verte ayer. Espero que hayas escuchado mi «te amo». Ella le miente y no admite que le echó todas las culpas. Cuando el fiscal del distrito comenzó a considerar la pena de muerte, Becky y Christopher se convirtieron en los protagonistas de 2 juicios separados. En esencia, la madre estaba en contra de su hijo. La acusación, por supuesto, insistía en la condena de Christopher Bowers por lo que había hecho. Pero para lograr la condena, se necesitaban pruebas objetivas e irrefutables. ¿Qué pruebas había contra Christopher? Ninguna o casi ninguna, excepto el testimonio de Becky. No había rastros de ADN, ni sangre, ni testigos. Literalmente nada. Luego, Becky volvió a sorprender a todos. Su abogado contactó al fiscal del distrito y le informó que Becky sabía dónde estaban la ropa ensangrentada de Christopher y las joyas que él había tomado de las casas. Dijo que estaban en la casa de su madre, en una caja en el ático. Los investigadores obtuvieron una orden de registro para la casa de su madre y encontraron la caja en el ático. Allí estaban todas las pruebas necesarias para la acusación, incluyendo sangre de la víctima y rastros de ADN de Christopher. La policía entregó las pruebas a la fiscalía y después de todos los análisis, la acusación obtuvo todo lo necesario para presionar a Christopher. A cambio de estas pruebas, la fiscalía canceló la pena de muerte para Becky. Ella entregó a Christopher para salvarse a sí misma, distorsionando completamente el concepto de la relación madre-hijo. Después de que la policía descubriera las pruebas con rastros de ADN de Christopher, él admitió su culpabilidad en el asesinato. Tanto la madre como el hijo fueron condenados a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Para Christopher, esto fue, por supuesto, un golpe. Vio cómo su madre se esforzaba por hacerle daño. Posteriormente, muchas personas sintieron pena por él, ya que su propia madre le arrebató la vida. Becky utilizó el amor incondicional de su hijo como una herramienta para sus propios fines. La obsesión de una mujer con un hombre destruyó 2 familias a la vez. Pisoteó muchas vidas. ¿Cómo una madre puede hacerle esto a su hijo? ¿Hacer que el hijo de la víctima sufra? ¿Causar dolor a otros niños? Becky era el mismo diablo en persona. Todas sus acciones estaban gobernadas por su naturaleza demoníaca. No merece llamarse madre. Quiero destacar que de ninguna manera justifico a Christopher. Él es un monstruo igual que su madre, y ambos recibieron lo que merecían. En esta historia siento mucho por los niños, especialmente el hijo de Kay. Él crecerá sin su madre. Ella no estará a su lado en los momentos importantes de su vida. La graduación, la boda, el nacimiento de los hijos. Y todo esto debido a un romance que desembocó en un asesinato. Amigos, ¿qué opinan de esta historia? Dejen su opinión en los comentarios y también suscríbanse a mi canal de YouTube. No nos despedimos.